Bienvenidos, querida familia de escándalos de series turcas. Hoy el corazón de esta redacción late distinto, acelerado por una de esas tramas que nos recuerdan porque seguimos aquí, con micrófonos encendidos y oídos atentos. Entre el ruido de los titulares fáciles y el destello de los flashes, a veces nace un susurro que lo cambia todo. Una chispa en la penumbra de una pantalla puede encender un bosque completo de recuerdos. No venimos a vender humo ni a inflar conspiraciones. Hoy venimos a contar cómo la esperanza volvió a abrir la puerta. Ozgeyaz y Gökberk Demirci, protagonistas de una historia que parecía en pausa, rompieron la distancia con un intercambio, público y privado, que dejó a Turquía en vilo y a los fans del mundo mirando el móvil con el alma en la mano. Preparen el pecho porque lo que vamos a desplegar aquí es pura emoción destilada. Y antes de sumergirnos en esta crónica de puentes reconstruidos y lunas crecientes, un abrazo enorme a quienes nos sostienen. Si esta forma de narrar, honesta y sensible, es lo que te gusta, suscríbete a Escándalos de Series Turcas. Activa la campana para que el amor no se te pase y, si quieres ser pilar de este proyecto y acceder a material único, toca el botón de unirme ahora mismo. Con su apoyo seguimos contando historias que de verdad importan. Ajusta el brillo porque la mirada de Gökberk volvió a encenderse. Todo comenzó como las grandes tormentas con una calma engañosa. Gökberk Demirci, el hombre que convirtió la discreción en escudo y el oficio en estandarte, fue invitado a un late night para impulsar su nuevo proyecto. Impecable, de una elegancia serena, sentó presencia. Pero los fans, esos detectives del alma que no se les escapa nada, notaron otra cosa. Había un velo en sus ojos, un peso invisible que ni las luces del plató lograban disipar. Cuando el presentador, a la caza del titular fácil, tocó el tema de su vida personal, Gökberk no se refugió en frases de manual. Con una sonrisa apretada, más valiente que cómoda, soltó una línea que quedó suspendida como campana de cristal. Hay silencios que explican más que 1000 entrevistas. No sonó a reproche ni a queja, sonó a un reconocimiento honesto de la soledad en medio del ruido. Esa noche miles se fueron a dormir con la impresión de que él lanzaba una bengala hacia alguien que ya no estaba mirando. Se equivocaban. Había una mirada al otro lado. Horas después de aquella entrevista, cuando Estambul dormía bajo la manta del amanecer, Ozgeyaz rompió su propio pacto de silencio. No eligió un comunicado, ni una exclusiva con preguntas pactadas. Tomó el arma más poderosa de esta era, una historia de Instagram. Y no fue cualquier foto. Era una captura de pantalla, un pedazo de pasado digital compartido, un mensaje antiguo rescatado del archivo. En la imagen destacaba una frase sobria y punzante como un faro: sigo leyéndote cuando todo calla. El impacto fue volcánico. Las redes no ardieron, estallaron. No era un guiño tímido, era una respuesta directa, visceral, valiente a la confesión televisada de Gökberk. Ozge estaba diciendo al mundo y sobre todo a él, que el hilo no se rompió, que la conversación seguía, en esa frecuencia que solo dos saben sintonizar. Quien había creído clausurado el capítulo, de pronto entendió que el libro seguía sobre la mesa. Fuentes cercanas a Gökberk revelaron en exclusiva a Escándalos de Series Turcas que el actor quedó desarmado, en el mejor sentido, cuando vio la publicación. No esperaba nada. Habían pasado meses, todo frío, sin señales. Y esa historia removió la casa entera, como si el tiempo hubiese hecho pausa, nos dijo una voz de su entorno. Esa misma madrugada, lo vieron salir solo de un restaurante bajo una llovizna fina, caminando con el gesto recogido, probablemente procesando que su mensaje en una botella había tocado la orilla correcta. La ciudad que lo conoce pareció abrirle espacio para pensar. El rumor de los pasos, el asfalto húmedo, la certeza de que algo había cambiado de sitio. A veces es así. El mundo no se detiene, pero el corazón marca un compás nuevo y todo lo demás se acomoda a ese ritmo, aunque nadie pueda verlo a simple vista. Hagamos una pausa en medio de este vendaval de sentimientos, familia de escándalos de series turcas. Es difícil no conmoverse. Les preguntamos algo íntimo, guardaron alguna vez un mensaje que no pudieron soltar, y lo leyeron a escondidas cuando nadie los ve. ¿Creen que hay amores que sobreviven a temporadas de silencio? Ustedes son el motor de este canal, déjenos sus historias en los comentarios. Y si disfrutan este relato minucioso con mirada literaria y respeto, regálenle un me gusta a este vídeo.
Si quieren apuntalar nuestra investigación, el botón de unirme está a un clic. Seguimos porque la corriente ahora es fuerte y clara, y el mapa del corazón pide ser recorrido sin perder detalle. La historia no se detuvo en la historia de Instagram. Aquello fue solo el prólogo. Nos consta por reportes que llegaron a nuestra mesa, que la respuesta de Goldberg fue rápida, pero privada esta vez. Él habría enviado un mensaje directo a Ozge, rompiendo el hielo de meses. No sabía que guardabas eso. Me alivia saber que quizá no se apagó todo. Ese intercambio clandestino dio inicio a un deshielo acelerado. Ozge, que había esquivado entrevistas recientes, empezó a dejar migas digitales. La más comentada, la foto de un colgante de luna creciente. Los seguidores de vieja data lo reconocieron al instante, era idéntico a uno que Goldberg le regaló en días dorados. La imagen, acompañada por la frase «hay brillos que no caducan», se interpretó universalmente como nostalgia, o como señal de regreso. No era un accesorio, era pertenencia en clave, promesa reavivada en plata y luz. Mientras tanto, Goldberg comenzó a aparecer en el set con otra energía. Desde el técnico de luces hasta la maquilladora, todos notaron el cambio de atmósfera. Hoy sonrió sin motivo, como si le hubieran quitado un peso, comentó un miembro del equipo. Estaba más leve, más centrado, como quien vuelve a respirar hondo. Y para confirmar que el ánimo era otro, subió una frase a su cuenta oficial que echó más leña al fuego: las historias de verdad no terminan, a veces solo reposan. No tardaron en llegar las lecturas, los hilos, las teorías de fans, los montajes con fotografías antiguas. Era imposible no unir puntos. Lo privado y lo público trazaban el mismo dibujo, y el dibujo parecía el de un reencuentro que decidía salir del borrador. Pero el giro más sonoro ocurrió hace apenas 48 horas. Ozge fue vista entrando con discreción a un café en Nianta. No era cualquier café, era el mismo lugar donde días antes habían fotografiado a Goldberg, en esa misma mesa, con esa misma melancolía callada. Ozge no estaba sola. La acompañaba una amiga muy cercana, y ambas se inclinaron sobre un teléfono con intensidad cómplice, como si estuvieran editando el destino en la pantalla. Minutos después, al salir sola, un paparazzi captó el momento dorado, el instante exacto en que el móvil de Ozge se iluminó con una notificación. Ella miró la pantalla y por un segundo una sonrisa brevísima, casi imperceptible pero llena de luz, se le escapó. ¿Era un mensaje de Goldberg? No hay confirmación oficial. Aún así, una cuenta de fans asegura haber filtrado el contenido de ese supuesto texto: si sigues leyendo en lo callado, yo sigo escribiendo ahí. Si esto es cierto, estamos ante una de las declaraciones más poéticas de la década, no por grandilocuente sino por precisa, por íntima, por honesta. El clímax llegó anoche durante una ceremonia de premios. En la alfombra roja, acorralado por la prensa, Goldberg respondió la pregunta que todos querían hacer y pocos se atrevían a pronunciar en voz alta. Una reportera con valentía disparó sin rodeos: si Ozge quisiera, volverías a levantar algo a su lado. El tiempo se quedó quieto. Goldberg miró a la cámara con esa calma de quien ya no le teme a la verdad y soltó una línea que dejó al gremio en silencio: yo no dejé la obra. Solo necesitaba saber si había alguien al otro lado del puente. No es una declaración de intenciones, es una confirmación de lealtad. Admitió que el sentimiento seguía de pie y reveló que había esperado, trabajando en silencio, sosteniendo la estructura para que no cediera, aguardando una señal de vida desde la otra orilla. Y esa señal, a estas alturas, nadie puede negar que llegó. Las semanas que vienen serán decisivas. Corre con fuerza el rumor de que varias productoras sueñan con unirlos en un nuevo drama romántico, avivadas por la química devastadora que provocan cuando comparten plano. Pero más allá del trabajo, las señales personales son alentadoras. Ozge volvió a seguir a gente del círculo íntimo de Goldberg. Y más llamativo aún, ambos empezaron a usar el mismo emoji en sus publicaciones recientes, un código privado que solo ellos descifran, pero que grita complicidad. El pulso es innegable. Algo se está moviendo entre ellos. Las placas tectónicas de su relación están reacomodándose. Como dicen sus seguidores más fieles, no hace falta confirmación cuando el corazón ya lo está gritando. El invierno parece rendirse, la primavera asoma con promesa tersa. ¡Qué historia tan profundamente humana y conmovedora!
Recuerda que a veces el orgullo y el miedo son paredes de papel que se rompen con un mensaje bien puesto. Ozge y Goldberg nos enseñan que el amor paciente no se oxida, que si el puente es sólido, siempre puede cruzarse de nuevo. Desde Escándalos de Series Turcas vamos a seguir cada paso de este acercamiento, cada emoji compartido, cada mirada que se cruce en un evento. ¿Habrá foto juntos pronto? ¿Estamos a las puertas del cierre feliz que tantos desean? Déjenos sus teorías más audaces y sus mejores deseos en los comentarios, los leemos a todos. Y antes de irse no olviden suscribirse, activar la campana y darle cariño a este vídeo con su me gusta. Si quieren ser los primeros en enterarse cuando el reencuentro se confirme, consideren unirse a nuestra comunidad de miembros con el botón de unirme. Su apoyo mantiene vivo este canal. Seguiremos aquí atentos al próximo gesto, a la próxima frase que caiga como lluvia mansa sobre un terreno preparado. Si algo nos deja esta crónica, es la certeza de que lo esencial no necesita gritos. Encuentra su camino en medio del ruido, como esas luces diminutas que guían a los barcos cuando la costa se vuelve sombra. Tal vez por eso el colgante de luna se sintió tan elocuente, porque no prometía el sol del mediodía, sino la claridad suficiente para avanzar sin tropezar. Tal vez por eso ese café de Nianta, con mesas de madera y lluvia en las ventanas, nos pareció una estación de tren más que un local cualquiera. Lo cierto es que cuando un sentimiento decide volver a respirar, la ciudad entera le guarda el paso. Y hoy Estambul y con ella todos los que miramos parece estar conteniendo el aliento, esperando el próximo movimiento, una foto, una palabra, la certeza de que el puente no solo sigue en pie, sino que ya ha empezado a crujir bajo el peso de dos que se acercan. Así que quédense, familia de Escándalos de Series Turcas. Mantengan las notificaciones encendidas, que lo que viene puede ser hermoso. Si aprendimos algo con Ozge Yaz y Gökberk Demirci, es que las pausas no anulan las melodías. Solo afinan el oído. Y cuando la música retoma, lo hace con un tono que nos parecía olvidado, pero que en realidad nos aguardaba. Gracias por soñar con nosotros, por sostener esta manera de contar que se toma el tiempo de sentir. Aquí estaremos para traerles la próxima señal, y la siguiente y la que cierre el círculo. Hasta el próximo exclusivo.